La cálida luz de las velas se reflejaba en las paredes del gran salón de Arlo Manor, una antigua habitación cubierta de hiedra, con pesadas cortinas color vino y cristales reluciendo en cada rincón. La música de un cuarteto de cuerda flotaba como el vino en una copa, densa, lánguida, picante, casi provocativa. Lady Evelyn Grey permanecía de pie junto a una columna, ligeramente apartada de la multitud que bailaba, fingiendo que no le importaba quien la invitara a bailar a continuación. Llevaba un vestido color plata lunar, cortado de modo que sus clavículas apenas rozaban la luz. En sus muñecas llevaba guantes blancos. Su flequillo le caía suavemente sobre la frente, y se lo echó hacia atrás nerviosamente varias veces, no por necesidad, sino para mantener ocupadas sus manos, que temblaban con una excitación incomprensible. Llevaba ya 10 minutos esperando a su caballero. El vizconde de Lansington, como siempre, llegaba tarde y, como siempre, no envió a ningún sirviente a buscarla. ¿Cuántas veces se había dicho, no importa, no eres su esposa y no tienes por qué serlo? Pero aún así, cada vez esperaba. Y cada vez se sentía ofendida por ese pequeño insulto. Se giró con la intención de salir a la galería, cuando el tacón de su zapato se enganchó en el borde de la alfombra. En un momento, ella ya está cayendo. La caída fue torpe, inapropiada, aterradora. Extendió los brazos, intentando instintivamente agarrar el aire. Y entonces, de repente, se detuvo. Unos brazos fuertes la sujetaron, como si el aire mismo se hubiera espesado y solidificado. Él la sostuvo como si fuera de porcelana, insoportablemente frágil, sin embargo, deseable. Evelyn no abrió los ojos de inmediato. El corazón le latía con tanta fuerza en el pecho que parecía latir bajo sus dedos. Solo cuando sintió su aliento en la oreja, cálido, lento, con un toque de menta y tabaco, levantó la vista. Frente a ella estaba un hombre que nunca había visto antes. Alto, con el pelo alborotado del color del acero nocturno, una expresión ligeramente burlona en los labios y ojos tan oscuros como un cielo tormentoso. No llevaba emblema de la casa ni presentación. Y, sin embargo, no era un visitante casual. Se notaba en su porte, en el pañuelo de seda que llevaba en el ojal, en la forma en que se inclinaba ligeramente antes de hablar. Perdóneme, querida señora, pero parece que el baile no merece tantos sacrificios. La puso suavemente de pie. Evelyn, sonrojada, se alisó el vestido. Tus guantes huelen a rosas. Me pregunto si hueles a rosas, añadió en voz baja, pero antes de que ella pudiera responder, o mejor dicho, entender lo que acababa de decir, desapareció entre la multitud, se desvaneció como un fantasma. Lo único que quedaba era el temblor en sus dedos y el olor a menta que se había grabado en la tela blanca de su guante. Pareces haber visto al mismísimo diablo, susurró la hermana, acercándose con una copa de champán. ¿Quién era? No sé. Entonces, ¿por qué miras donde él ya no está? Evelyn no respondió. Y no porque no quisiera. Simplemente no podía. Su cuerpo aún recordaba cómo las palmas de él le rozaron la cintura. Cómo se le paralizó el pecho y la respiración, entre el antes y el después. No debería haber sido nada. Fue solo un accidente. Lo comprendió mentalmente. Pero el cuerpo ya no estaba de acuerdo. Más tarde esa noche, cuando el reloj de la torre dio las 11, la casa empezó a vibrar con la duquesa de Tornville susurrándole a Lord de la Croix y Madame Redding denunciando a viva voz al hombre inapropiado que había sido invitado sin el conocimiento de su señora. Evelyn captó fragmentos de palabras. Por su propia voluntad, regresó, después de 2 años. Es hermano de Henry, pero eso no le da derecho. Una historia oscura con su difunta esposa. Y deudas de tarjetas, creo. Intentó no escuchar. Pero con cada frase su corazón latía más rápido. Su nombre es Edward Traymore, escuchó finalmente. El nombre le hirió las orejas como un rasguño en el cristal. Evelyn se giró hacia la ventana, se llevó los dedos a los labios y, por primera vez esa noche, sintió que el aire se volvía demasiado denso. El nombre ha adquirido un rostro. Y la cara es una atracción extraña y peligrosa. La mañana en la finca Traymore la recibió con la frescura del jardín, el aroma a hierba mojada y el canto de los zorzales. La criada abrió las cortinas de su habitación un poco antes de lo habitual, como si tuviera una extraña premonición. Evelyn permaneció con los ojos abiertos durante casi 1 hora, escuchando los latidos de su propio corazón. No podía creer que hubiera aceptado ir a Winterhall,
la residencia familiar de Traimore. Pero no podía negarse, su madre había insistido, y la invitación se había enviado formalmente a Henry, el prometido de su hermana mayor, Marianne. Evelyn sería su acompañante. Se dijo a sí misma, no vas con él. Vas con la futura familia de tu hermana. Todo debe ser decente. Pero bajo esa voz tranquilizadora se oía otra, tranquila, ansiosa, inexorable, ¿y si está allí? Ya en las escaleras de la casa, un frío familiar la invadió, ese que no proviene del clima, sino de la gente. Un mayordomo con el rostro curtido por los años y las cejas ligeramente arqueadas le abrió la puerta. Su mirada la recorrió como si supiera quién era, por qué había venido y qué podría pasar si se quedaba más tiempo del previsto. Mi señora, me alegro de verla. El desayuno se sirve en el invernadero este. Gracias, asintió ella, intentando mantener la voz tranquila. Pero tan pronto como dio un paso hacia el pasillo, se detuvo. Estaba sentado allí, a la luz de la mañana. El mismo hombre. La misma mirada. Edward Traimore. Una taza de café en sus manos. Una sonrisa en su rostro, no arrogante, sino más bien inquisitiva. La miró como si ya supiera que no podía irse. Hoy no. Evelyn, pasa. Marianne hizo un gesto con la mano. ¡Qué momento tan oportuno! Permíteme presentarte. Sé quién es, dijo Edward en voz baja, poniéndose de pie. Ya nos conocimos. Por pura casualidad. Claro. Extendió la mano como para estrecharla, pero cuando sus dedos tocaron su guante, se inclinó ligeramente y rozó su mano con los labios. No fue fuerte. No fue desafiante. Pero lo suficiente como para hacerla encoger el estómago, como si se hubiera caído de una gran altura. Señor Traimore, asintió ella, sin atreverse a apartar la mirada. Mi señora, su voz era la misma que en la escalera. Envolvente, baja, con una ligera frialdad. Me alegra que el error de ayer no haya dejado rastro. Su ayuda fue oportuna. No podía creer cómo sonaba su propia voz, suave, educada y, al mismo tiempo, traicioneramente temblorosa. El desayuno fue exquisito y lánguido. Finas rebanadas de pan tostado, miel, cerezas en cuencos de porcelana. Eran 6 en la mesa, Marianne y Henry, el anfitrión, el vizconde Traimore padre, Lady Agatha, su prima y él. Frente a ella. Cada movimiento de su mano era una señal. Cada vez que levantaba su copa, su mirada se cruzaba con la de ella y la abrazaba. No con intención ofensiva, sino como un desafío. Edward, dijo el primo, no olvides que tu padre te espera hoy en el hipódromo. ¿Y quizás te gustaría enseñarle los alrededores a Lady Evelyn? Con gusto, dijo, sin apartar la vista de ella. Solo si a la dama no le importa. Y si el paseo no interfiere con sus planes. Abrió la boca para negarse. Tuvo que negarse. Todo su cuerpo le decía que corriera. Pero sus labios decían, será interesante. Marianne se echó a reír. A Evelyn le encanta caminar. Sobre todo en compañía de nobles caballeros de dudosa reputación. Entonces no tengo nada que perder, sonrió Edward, reclinándose en su silla. Cuando terminó el desayuno y los sirvientes estaban recogiendo los platos, él se acercó a ella. No demasiado cerca, solo lo suficiente para ser cortés. Pero sus palabras fueron demasiado personales, demasiado precisas. ¿Aún no estás seguro de si debes tener miedo de mí o de ti mismo? Ella guardó silencio. Él dio un paso atrás. Te llevaré al jardín. Te lo prometo, sin descaros. Por ahora. Caminaron por un callejón lateral. El viento alzaba los ligeros pliegues de su vestido, le rozaba las muñecas. Él guardó silencio. Pero había más en ese silencio que en cualquier conversación. «Está usted en silencio, señor Traimore», rompió el silencio. A veces, para escuchar la respuesta, basta con guardar silencio. Y observar cómo reacciona el cuerpo. Ella se detuvo bruscamente. Él también lo hizo. ¿De verdad crees que el cuerpo es un argumento? Lentamente giró el rostro hacia ella. No había burla en su mirada. Solo comprensión. Profunda. Peligrosa. No, mi señora. Pero a veces el cuerpo grita cuando la mente teme incluso susurrar. Sus miradas se cruzaron. Ella retrocedió un paso y chocó contra un rosal.
Él no se movió. Pero la distancia entre ellos parecía diferente ahora. No física. Hizo una reverencia lenta y pasó junto a ella sin tocarla. Solo un ligero movimiento de aire cuando su abrigo se deslizó entre sus manos. Al quedarse sola, se dio cuenta por primera vez esa mañana. No podía seguir igual. Porque todo en ella, incluso su respiración, ya había dejado de obedecer a la voz de la razón. La cacería estaba programada para la mañana siguiente. Evelyn no quería ir. No llevaba escopeta y no le gustaba el ruido y el alboroto inevitables cuando los caballeros empezaban a medir su puntería y su suerte. Pero Marianne insistió. Debzert. Henry estara feliz. Sabes lo importante que es demostrarle que su familia puede comportarse con decencia. Y tú eres la cara visible de nuestra familia. Y así, disimulando su disgusto tras una leve sonrisa, Evelyn apareció al amanecer en el claro del sur con un traje de viaje color café con leche y un elegante sombrero prendido al pelo. Caballos, perros y caballeros ya se congregaban alrededor. El aire estaba impregnado de la frescura matutina, tierra podrida y, de nuevo, menta y tabaco. Él estuvo aquí. Lo vio al instante. Estaba de pie junto a un caballo, ligero como la ceniza, acariciándole el cuello. No llevaba arma, ni siquiera guantes. Solo una capa oscura, abierta por el pecho, y la mirada fija en el bosque. No la miró. Pero ella lo sabía. Él sabía que ella estaba allí. Mientras se acercaba al cochero para subirse a la silla, le acercaron una yegua oscura llamada Yasmín. El animal dio una sacudida, ya sea asustada o simplemente caprichosa, y su pie resbaló del estribo. «Tenga cuidado, mi señora», dijo una voz familiar cerca. Una mano le tocó la cintura. Al instant. Pero se quedó ahí. Sus dedos descansaron justo debajo del corpiño, donde la tela del vestido se volvía más fina, casi transparente con el rocío de la mañana. La levantó con facilidad, como si pesara menos que una nube, y la sentó con suavidad en la silla. «No te olvides de respirar», susurró, todavía sujetándola por la cintura. Evelyn no podía respirar. Sentía una opresión en el pecho. El silencio latía en su interior, impregnado de algo peligroso, irreversible. Cabalgaron hacia el bosque, alejándose de la finca. Henry y Marianne cabalgaban delante. Los sirvientes y los perros los seguían. Solo Evelyn y Edward estaban cerca, a la misma velocidad, en silencio. «Me sorprende que hayas venido», dijo cuando el viento se calmó un poco. «Me invitaron. Pero nadie te obligó a ir a cazar. No todo lo que hacemos nos agrada. Entonces, ¿por qué hacerlo?» La miró no solo con los ojos, sino como si estuviera afinando un violín, eligiendo la nota de su voz, el ritmo de su corazón. Ella apartó la mirada. A veces la decencia es más importante que el deseo. ¿Y si los deseos son más fuertes? Su voz se volvió suave, como seda doblada en la palma de la mano. ¿Y si el cuerpo ya ha tomado una decisión? Evelyn agarró las riendas. Con demasiada fuerza. El caballo resopló. «Esos son pensamientos peligrosos, señor Traimore. ¿Crees eso? ¿O te lo enseñaron?» «Me enseñaron», comenzó, pero no terminó. Porque en ese momento uno de los cazadores gritó y los perros se abalanzaron sobre él. Los caballos relincharon asustados. Su Yasmín se desvió hacia un lado y Evelyn casi perdió el equilibrio. Ojalá no se cayera otra vez. Él estaba allí, con la mano en su muñeca y el pie en el estribo de su caballo. Se inclinó hacia adelante, abrazándola, y en el movimiento, sus cuerpos se acercaron. Demasiado cerca. Su mejilla rozó su hombro, su barbilla estaba en su sien, y su mano estaba de nuevo en su cintura. Su palma ya no la soltaba, sino que la sostenía, la quemaba, la penetraba como si estuviera tejida de humo. «Estás temblando», susurró. «Un caballo», intentó decir. No. «No es un caballo». Ella se apartó. Hasta donde la silla se lo permitía. Y aún así, no quería que él apartara la mano. Pero lo hizo. Lentamente. Como si supiera que cada milímetro era una tortura. Y después de que sus dedos desaparecieran de su cintura, sintió frío. De regreso, guardaron silencio. Marianne charlaba animadamente sobre dar en el blanco, Henry discutía con el ayuda de cámara, y solo Evelyn cabalgaba como en un sueño. Esa noche, en su habitación, se quitó el vestido ella misma. Lentamente,
como si la tela pudiera quemarla. La piel donde él había estado aún latía. Y ella no podía decidir. ¿Era miedo? Oh, La sed de algo que nunca debería haber sucedido. ¿Crees que no vemos nada? La voz de mi madre era como una cuchilla de hielo, no fuerte, pero abrasadoramente clara. Evelyn estaba frente al espejo de la habitación de invitados de Winterhall, sosteniendo el prendedor de oro. Acababa de regresar de un paseo y sus mejillas aún estaban sonrojadas, no por el sol, por su mirada, por su tacto, por la forma en que había susurrado su nombre en el bosque, como si lo estuviera saboreando. ¿Qué ves exactamente, madre? Lo que todos ven. Que estás cerca de esta persona demasiado a menudo. Que sonríes cuando entra en la habitación. Que guarda silencio al oír su nombre. Estos son accidentes. No, hija mía. Lady Catherine se acercó y, tomándola del hombro, la giró hacia sí. En nuestro mundo, no hay accidentes. Sobre todo entre una joven y un hombre así. Evelyn miró a su madre a los ojos. Eran fríos como una mañana de febrero, sin una sola gota de compasión. Estás destruyendo todo lo que hemos construido. Toda esta alianza con la familia Treymore, el prometido de Marianne, el futuro de la familia. Su voz se volvió casi un susurro, pero la tensión era como la antesala de una tormenta. No te casarás con él. Bajo ninguna circunstancia. Aunque te proponga matrimonio, te negarás. ¿Entiendes? Él no me propuso matrimonio. Y espero que no. Porque si lo hace, te enviaremos a Escocia, al cuidado de tu tía, donde podrás reflexionar sobre las consecuencias a tu antojo. Sin salones de baile. Sin hombres. sin Edward Treymore. El salón estaba especialmente lleno esa noche. Todos hablaban un poco más alto de lo necesario, reían con más tensión, e incluso el piano sonaba extrañamente rápido. Evelyn sintió. Algo había sucedido. Algo ya no podía ocultarse. Había un susurro en el aire. No eran palabras, sino sonidos que decían más. Una breve risa tras su aparición, una mirada por encima del hombro, un susurro entre los pliegues de su abanico. Dicen que estaba sola con él en el bosque. No es el tipo de persona que puede ser aceptada en una sociedad decente. ¿Y oíste cómo la miraba? Como si la estuviera desnudando. Edward no apareció a cenar. Fue peor que si lo hubiera hecho. Su ausencia palpitaba como una astilla bajo la piel. Cuando Evelyn se sentó a la mesa, le pareció que incluso los cubiertos hacían más ruido de lo debido. Henry apartó la mirada. Marianne intentó fingir que no pasaba nada. Solo su padre sirvió más vino en silencio, y en ese gesto había más reproche que en sus palabras. Más tarde, en el recibidor, cuando los invitados empezaban a marcharse, salió al balcón a respirar el aire del atardecer. No oyó sus pasos. Solo su voz. ¿Me he convertido en motivo de preocupación? Estaba de pie a la sombra de una columna. Sin abrigo. Solo una camisa, ligeramente desabrochada. Podía ver su clavícula, una línea de piel contra la tela blanca como la nieve, como un pincel sobre un lienzo. Un simple trousseau. Pero se le cortó la respiración. No deberías haber venido. Y no deberías haber salido al balcón. Pero aquí estamos. Todo el mundo dice, dudó. Déjalos hablar. ¿Oyes cómo suena tu nombre en sus bocas? ¿Cómo tiembla? Debes irte, susurró. Si te quedas, me enviarán a Escocia. Sin opción. Se acercó. Con cuidado. Pero con la misma confianza, como si cruzara una frontera sin retorno. Me iré si me lo pides. Pero solo si es tu deseo, no el de ellos. Ella permaneció en silencio. Levantó la mano. No la tocó, pero su mejilla casi podía sentir su palma. Cerró los ojos. Casi lo permitió. Pero en ese momento la puerta crujió detrás de ellos. Sirviente. Edward dio un paso atrás. Evelyn hizo una reverencia, disimulando su temblor, y entró rápidamente al pasillo. Esa noche no durmió. Los rumores continuaban. Su madre había escrito a Londres y probablemente ya estaba organizando un carruaje para el viaje a Escocia. Lady Agatha hizo un comentario incómodo durante el desayuno. Espero que entiendas, querida, que un hombre con esa reputación no busca amor, sino consuelo y diversión. Y Evelyn asintió. Sí, ella entendió.
Pero ¿qué pasa si su cuerpo tampoco quiere amor? Algo más peligroso. Algo más real. La mañana era gris, brumosa, como una manta sobre el mundo. Evelyn se despertó más temprano de lo habitual, sin esperar a que la criada llamara a la puerta. Pasó la noche sin dormir. Cada pensamiento, cada intento de olvidar en el sueño la traía de vuelta a una escena. El balcón, su voz, la sombra de sus dedos en su mejilla. Ella sabía que él no la había tocado. Y, sin embargo, cada célula de su cuerpo insistía en que él estaba más cerca que nadie antes. Se vistió lentamente. Su vestido para el paseo era gris y lila, con cuello alto y puños. La tela le ocultaba las muñecas y el cuello, pero no podía disimular el temblor que no se le iba. Había un libro en la mesa junto a la ventana. Un volumen de Byron. No recordaba haberlo puesto allí. Al abrir el libro, vio una hoja de papel doblada, fina, ligeramente amarillenta. La letra era masculina. Segura. Clara. Y corta. No me atrevo a preguntar. Pero debo decir, tu silencio habla más que cualquier negativa. No busco una respuesta. Solo quiero saber, ¿sentiste lo mismo? Est. Los dedos de Evelyn temblaban. Miró por la ventana. Nadie. Solo árboles, cubiertos por una ligera niebla. Y un sendero hacia el bosque, el mismo que habían tomado una vez para regresar de cazar. Mi señora, ¿quiere que le llevemos el desayuno a su habitación? Se escuchó la voz de la criada desde detrás de la puerta. No. Voy a dar un paseo. Regresaré al mediodía. Lo dijo con tanta calma que se sorprendió a sí misma. Pero por dentro, todo hervía. Como si, paso a paso, estuviera cruzando la línea. No con palabras, sino con el cuerpo. Aceptando algo que jamás podría decir en voz alta. El bosque estaba en silencio. Las hojas crujían bajo los pies, el aire olía a musgo y a algo misterioso, como si el propio lugar supiera que había presenciado algo prohibido. No sabía a dónde iba. O mejor dicho, lo sabía, pero no se lo admitía. Sus propias piernas la llevaron a la bifurcación donde se habían separado. Y él estaba allí, todo gris, como si se hubiera convertido en parte de la niebla. No sonreía. Estaba mirando. Y en su mirada había algo imposible entre dos personas que no estaban unidas por nada, excepto la atracción. No sabía si vendrías, dijo, pero esperaba que vinieras. Ella no respondió. Simplemente se acercó. Con cuidado. Como en un baile, donde cada paso es un error. Carter. No respondes. Te pedí que no respondieras. Queria saber. Lo sentiste. Ella permaneció en silencio. Él dio un paso más cerca. A veces, dijo, te das cuenta de que todo a tu alrededor son muros. Y la única puerta en este mundo es la persona a la que no deberías amar. Pero no puedes evitar quererlo. Levantó la mano. No la tocó. Simplemente pasó los dedos por el aire, a lo largo de su rostro, como un artista sobre un lienzo intacto. Di que no, susurró. Solo una vez. Y me iré. Para siempre. Abrió la boca. Pero, sus labios permanecieron entreabiertos. No salió el aire. No surgió ninguna palabra. Eso es, dijo en voz baja. Lo entiendo. Bajó lentamente la mano y se dio la vuelta. Y luego dijo, no lo entendiste. Se dio la vuelta. No se acercó. Simplemente esperó. No puedo decir que no. Pero tampoco puedo decir que sí, le temblaba la voz. Porque no sé qué es esto. ¿Qué me está pasando? Se acercó de nuevo. Ahora estaba casi a mi lado. Es. Su voz se volvió ronca. Es algo que va más allá de lo que se puede nombrar. Algo que destruye porque reconstruye. Algo que no tiene que ver con la razón. Ella no retrocedió. Él no la tocó. Pero entre ellos, como electricidad. Como una tormenta a punto de estallar, pero que aún contiene el primer trueno. No puedo invitarte a verme, dijo. No puedo ir. Pero si un día vas al jardín de rosas, a medianoche, allí estaré. Y se fue. Ella estaba sola en el bosque. Cabizbaja, con los ojos cerrados. Sus dedos se aferraban al dobladillo de su vestido. El aire estaba cargado de él. Su voz. Su cercanía. Su prohibición.
Dio un paso atrás. Y otro. Pero ya pensaba, jardín de rosas. Mijanosh. Todo el día transcurrió en una niebla. Evelyn se sentó a leer, sin leer, conversando, sin escuchar a sus interlocutores. Marianne, preocupada por su aspecto, preguntó durante la cena. «¿Estás pálido? ¿Caminas demasiado?» «Solo estoy cansada», respondió ella en voz baja. De hecho, contaba las horas. Observaba las sombras que se arrastraban por las paredes. Escuchaba el tic-tac del reloj en el pasillo. Y sintió, algo en ella ya no le pertenecía. Cuando el reloj se acercaba a las 11, se levantó en silencio. Nadie lo notó, los invitados reían, el vino corría a raudales. Se deslizó por el pasillo, apenas tocando el suelo. En la habitación, no había ninguna vela encendida. Vestía a oscuras. Un vestido sencillo, sin corsé. Sobre los hombros, una capa ligera. Sin joyas. Solo el pelo suelto, como una libertad prohibida. Bajó las escaleras laterales, agarrándose a la fría barandilla. Cada paso era como una traición. Y, al mismo tiempo, una liberación. El jardín estaba vacío. El cielo estaba sin estrellas. El aire olía a rosas maduras, densas, cargadas por la noche de junio. Florecían como si supieran que presenciarían algo que no debía suceder. Estaba de pie junto al mirador, de espaldas a ella. Al oír los pasos, no se giró de inmediato. Solo cuando ella se detuvo, se dio la vuelta. No me saludaron. No hacía falta. Pensé que no vendrías, dijo. Yo también lo pensé, respondió ella. Pero no pude quedarme. Doun paso. Otro. Y se quedó paralizado, a 1 metro de ella. Su sombra cayó sobre su capa. ¿Tienes miedo? Ella asintió. Él la miró atentamente, estudiando su rostro. ¿A mí? Ella negó con la cabeza. Mí mismo. Cerró los ojos por un momento, como si la confesión lo hubiera herido y lo hubiera expuesto al mismo tiempo. No te tocaré si no quieres, dijo. Ni con una palabra, ni con un gesto. No te destruya. Pero ya lo has destruido, espetó. Silencio. Solo el viento susurraba entre los pétalos de rosa. Ella permaneció de pie, agarrando el borde de su capa. Él se acercó, tan cerca que podía sentir su aliento. Pero no la tocó. Todos los días me digo, no, no para ti, no para ella. Pero cada noche me despierto porque te huelo, veo tus ojos, te oigo decir tú cuando quieres decir tú. ¿Y tú? ¿Qué? Cenando conmigo. No respondió. Solo la miró. Como nadie la había mirado antes. No como una mujer. No como la hija de un señor. Sino como una criatura viva y palpitante que no tenía derecho a tocar, pero que deseaba con todo su ser. En ese momento, ella misma dio un paso. El primero. Él permaneció inmóvil. Ella se acercó a él y se detuvo tan cerca que sus mejillas podrían haberse tocado. Él seguía inmóvil. No sé qué me pasa, susurró. Nunca pensé que sería una mujer capaz de incumplir su deber. Y sin embargo, aquí estoy. Levantó la mano. Lentamente. Y con las yemas de los dedos recorrió el borde de su cuello, apenas rozándolo, como si comprobara si se derretiría. No estás rompiendo nada, dijo. Solo estás escuchando por primera vez algo que llevas dentro mucho tiempo. Y yo simplemente, lo estoy escuchando contigo. Cerró los ojos. Sus dedos no se movieron más. Simplemente se posaron sobre su piel, latiendo al unísono con su respiración. Está mal, susurró. Pero está tan vivo. Porque estás vivo por primera vez. Se quedaron así, para siempre. No había tiempo. Solo el aroma de las rosas, su aliento y la distancia que podía ser un paso, y ya era una elección. No la besó. No la abrazó. Simplemente se fue. Paso a paso, como si se estuviera desgarrando. Y ella se quedó en el jardín, sola, pero llena hasta el borde. Ella lo sabía, esto es solo el principio. Aunque haya silencio entre ellos. Aunque no haya cartas ni encuentros. Porque él ya se ha instalado en su cuerpo. Y ahora todo, incluso el aire, olía a él. Los bailes en Fairview Manor eran especiales.
Noches donde todo el condado acudía a disfrutar de música, vino y promesas de futuros matrimonios. Bailes donde los destinos se sellaban al son de un vals. Bailes donde había que acertar. Y solo acertar. Evelyn lo sabía. Por eso hoy estuvo impecable. El vestido era color crema, con bordados dorados en el corpiño. La cola era como un soplo de aire fresco. Los rizos estaban muy recogidos, un fino collar de perlas en el cuello, guantes largos, como una segunda piel. Era como una imagen, como un ideal. Pero bajo esta perfección, ella vivía. Una mujer de pie en el jardín a medianoche, con el corazón abierto. Y un cuerpo que no había olvidado. Como siempre, estás perfecta, dijo Marianne, ajustándose los lazos de los guantes. El vizconde de Kenwood estará aquí hoy. Y el conde de Albury. No pierdas tiempo. No voy a hacerlo, exhaló Evelyn. Y añadió para sí misma, pero no con ellos. Al entrar en la sala, su mirada recorrió a la multitud. Todos los rostros eran máscaras. Todas las sonrisas eran fachadas. Y solo él permanecía en las sombras junto a la columna. No como un invitado, como un observador. Eduardo. Con un frac azul oscuro. Sin cinta, sin emblema, sin título. Y aún así, era el centro de atención de la sala, aunque nadie lo notara. Excepto ella. Y él no vino. Solo miró. El primer baile fue con el vizconde. El segundo con un primo. Todo se ajustaba a las reglas. Todo se ajustaba a la etiqueta. Pero cada giro, cada paso por la sala la acercaba más a él. No en distancia, sino en tensión. Durante el tercer baile, un vals que debía bailar con Henry, las luces se apagaron por un instante. A alguien se le cayó un candelabro. Todos gritaron. Los sirvientes corrieron a apagar el fuego. Por un instante, quedó en penumbra. Y él estaba allí. Desde las sombras. Sin palabras. Sin invitación. Simplemente la tomó de la mano. Y la condujo, donde nadie pudiera verla. A la galería lateral. Tras un biombo de seda y dorado. «Bailas con todos», dijo en voz baja. «Menos conmigo. No me invitaste», susurró, y no reconoció su propia voz. Él se acercó más. Su espalda casi tocaba la pared y su aliento sobre su piel. «Porque si te toco no podré parar». No la tocó. Pero su mano estaba a 1 centímetro de distancia. El corazón le latía con fuerza en la garganta. Todos creen que estoy aquí por la emoción. Por el juego. Su voz se volvió más grave. Pero estoy aquí porque eres castigo. Y perdón. Al mismo tiempo. Ella no respondió. No pudo. Porque él se inclinó y dijo: «Odio compartirte. Incluso con el aire». Cerró los ojos. Su cuello estaba desnudo. Sus venas latían. Él no la tocaba. Pero su piel ardía. Por su aliento. Por sus palabras. Y si no fuera por los pasos cercanos, o la voz de la tía Ágata, que sonaba desde el otro extremo del pasillo, no habría podido alejarse. Pero la realidad irrumpió. Él dio un paso atrás. Un paso. Ambos sabemos que esto terminará. Con una explosión. O con un colapso. Pero ni tú ni yo nos detendremos. Él desapareció. Y regresó al salón. Y siguió bailando. Con una sonrisa. Con reverencias. Pero en su interior, ya no había vals. Solo el rugido de una rebelión interna. Más tarde, en el espejo, verá la huella de su aliento en su piel. Su voz en sus oídos. Y un deseo irreprimible. La carta secreta llegó en el bolsillo de su vestido de noche, oculta entre los pliegues de seda. No la sintió de inmediato, solo al regresar a la habitación después del baile. El papel estaba tibio, como calentado por su mano, y húmedo por el calor de su piel. La letra seguía siendo la misma. Apnas torsida, cosi sin patetismo. Medianoche. Jardín de invierno. Nadie lo sabrá. Si no vienes, lo entenderé. Pero no lo olvidaré. Est. Miró esas líneas y sintió una oleada crecer en su interior. No miedo. No deseo. Sino algo inexpresable. Sed. No de él. De sí misma, de la que podría haber sido si no hubiera nacido en este cuerpo, en este tiempo, con este deber.
El jardín de invierno se encontraba en el ala este. Una cúpula de cristal cubierta de enredaderas y gotas de rocío. Aquí se cultivaban cítricos, lavanda y plantas exóticas, y, según la leyenda, fue aquí donde Lady Treymore se reunió en secreto con el compositor francés. Hoy es su turno. Se puso una sencilla bata de casa. Sin corsé. La tela fluía como el agua, ocultando pero sin disimular. No llevaba el pelo recogido, solo una venda. Sus guantes estaban sobre la mesa. Sin joyas, sin excusas. Solo ella. Ya estaba esperando. Se quedó de pie junto al puesto de limoneros, deslizando los dedos por una rama verde. Al oír pasos, se dio la vuelta. Sin decir palabra. Como siempre. Y allí se quedaron. El aire entre ellos estaba cargado de humedad. Había tensión en su rostro, como si estuviera luchando consigo mismo. ¿Por qué viniste?, preguntó finalmente. Podrías haber tirado la carta. Lo intenté. Él se acercó. No preguntó. No miró. Simplemente, no puedo no estar ahí. Ella dio un paso. Él dio otro. Y cuando él extendió la mano para tocarle el hombro, ella ni se inmutó. Sus dedos se cerraron sobre su clavícula. Lentamente. Con respeto. No miraba su cuerpo, sino su alma, escondida bajo su piel. No quiero que sufras, susurró. Entonces no me dejes ir, suspiró ella. Se inclinó. Sus frentes se tocaron. Su respiración se convirtió en la suya. Sus pechos se elevaron al ritmo de la música. Él recorrió su mejilla con la mano, la línea del cuello y el hombro. Sus brazos no solo la rodeaban, sino que la abrazaban por completo. Y de repente, un sonido. Afilado. Rapido. El crujido de la puerta. Retrocedieron. Demasiado tarde. Una criada estaba en el umbral. La sorpresa se reflejaba en sus ojos. Una regadera en sus manos. Todo se congeló. El aire se volvió vidrioso. Perdóname, mi señora. Yo no sabía. Fuera, gritó Edward bruscamente. Su voz era extraña, como la de un desconocido. La criada huyó. El sonido de sus tacones resonó largo rato en las paredes. ¿Y ahora qué?, susurró Evelyn, con las manos temblorosas. Se lo dirá a todo el mundo. Quizás. Pero no tienes que explicar nada. No, dijo ella. Tengo que hacerlo. La mañana era fría, a pesar del verano. Madre estaba sentada en la sala, con las manos cruzadas sobre el regazo. Su rostro permanecía inmóvil. Me dijeron que estabas en el jardín de invierno. Con Treymore. No, respondió Evelyn. Estaba sola. No podía dormir. La criada dijo que lo vio contigo. Ella estaba equivocada. ¿Estás seguro que quieres mentir? Seguro. La madre la miró largo rato. Luego dijo: no sé en quién te estás convirtiendo. Pero recuerda esto: todo lo que hagas ahora tendrá un eco en el futuro. Cada sombra permanecerá en el tejido de tu vida para siempre. Evelyn permaneció en silencio. Ella ya lo sabía. Mentir sobre él era más fácil que vivir sin él. El tren salió a las 7 de la mañana. Sin despedida formal, sin flores en el andén, sin promesas. Solo una maleta, cerrada con un clic, y su madre, besándola fríamente en la sien, como si firmara un contrato. En Londres te quedarás con la tía Gray. Hay un nuevo círculo, nuevas amistades. No lo conocerás allí. Evelyn no objetó. Hacía tiempo que su voz se había ahogado en su pecho. Simplemente asintió y se sentó en el compartimento. Frente a ella estaba Lady Agatha, hablando sin parar sobre cómo el aire de la capital despierta a las señoritas. Evelyn miró por la ventana. Árboles, campos, iglesias, pueblos que despertaban. Todo se lo llevó, como evidencia de su vida anterior. Pero en su cuerpo, permaneció, cada roce, cada respiración en su presencia. Casi podía sentir la piel de su hombro volviéndose a tensar por la palma de él. El cuerpo no sabía que estaban separados. Londres la recibió con humedad, ruido, olor a caballos y piedra mojada. Una nueva rutina la esperaba en la mansión de Pimlico: desayuno a las 8, visitas a las 4, cena a las 9. Todo era estricto, mesurado, con ese brillo escalofriante que distinguía a la nobleza de la ciudad.
La tía Grey, una viuda de excelente gusto y sin alma, inmediatamente sacó una lista de caballeros dignos de atención. Milord Brown, viudo con 4 hijas, pero con un condado. El coronel Hamilton, un poco sordo, pero sumamente confiable. Y, por supuesto, el señor Danby. La madre de su amigo está dispuesta a organizar una cena para 2. Evelyn escuchó, sonrió, asintió. Intercaló las frases de siempre. Pero en su cabeza solo había una cosa, su voz. Odio compartirte. Incluso con el aire. Al tercer día se dio cuenta de que ya no se reconocía a sí misma. Cuando el coronel Hamilton le tocó el codo durante la cena, ella se estremeció, no por interés, sino por disgusto ante la idea de que alguien más la tocara excepto él. Cuando Lord Brown hablaba de futuros hijos y propiedades, sentía frío. No veía a esos niños. No se veía vestida de blanco en el altar, porque dentro de ella ya había otra mujer, la que estaba en el jardín a medianoche, la que se dejó desear. Y desear. Empezó a notar que los olores en la casa eran extraños. El aire estaba seco. Incluso la cama estaba mal. Se le hacía difícil dormir. Su cuerpo seguía buscándolo, no a él, sino a sí misma junto a él. Intentó olvidar, bordaba, leía, paseaba por el parque. Pero cada voz, cada imagen, le traía recuerdos. A veces, entre la multitud, creía que él estaba cerca. Y su corazón se aceleró. Solo para descubrirlo, no era él. La cuarta noche, al despertar en silencio, lo sintió de repente. No en su cuerpo, sino en su piel. En su espalda. En las yemas de sus dedos. El sueño la trajo de vuelta al jardín de invierno. Sus manos en su cintura. Su aliento en su mejilla. Pero ahora se alejaba. Se alejaba. Y cuanto más se alejaba, más silencioso se volvía el mundo. Los pájaros callaron. Las hojas murieron. Las flores se marchitaron. Cuando él desapareció, ella desapareció. Se despertó entre lágrimas, aferrada a la almohada como si fuera su hombro. Y por primera vez en mucho tiempo, sollozó en voz alta. Y en silencio. Avergonzada. Como una niña que no quiere ser encontrada. A la mañana siguiente escribió una carta. Mada. Agradezco su preocupación. Pero no puedo quedarme en Londres. Estoy bien. Solo que no estoy aquí. Por favor, no te preocupes. No voy a invadir tu propiedad. Pero no voy a fingir. No lo firmó con su nombre. Porque su nombre ya no existía. Solo quedaban los restos de su aliento. Y el fuego que ardía bajo su piel. Al anochecer, salió a la ciudad. Sin compañía. Sin plan. Simplemente caminó entre faroles y carruajes, entre gente que no conocía su nombre. Y de repente el viento trajo un olor familiar. Menta. Y humo. Ella se congeló y se dio la vuelta. Pero era un hombre diferente. Con sombrero. Con un cigarro. El cuerpo respondió de todos modos. Ella se sentó en el banco y se abrazó a sí misma. Y ella susurró. Estás dentro de mí. Y no puedo salir. La carta de Marianne llegó inesperadamente. La letra era la misma, apresurada, un poco agitada. Hermana, no me siento bien. Ven. No sé a quién más acudir. Se ha vuelto extraño aquí. Por favor, no preguntes. Solo ven. Dile a la tía que estoy enferma. No estará lejos de la verdad. Evelyn releyó las líneas varias veces. La palabra subrayada aquí le impactó más que cualquier nombre. Y aunque Marianne no hubiera preguntado, aunque la carta hubiera llegado sin firmar, habría ido de todos modos. Porque detrás de ese se volvió extraño se escondía la sombra de su nombre. El tren la alejó de Londres otra vez. Solo que ahora, de vuelta. A Winter Hall. Donde los muros aún la contenían. Donde el jardín de invierno recordaba cómo se dio cuenta por primera vez de que no se pertenecía a sí misma. Llegó de noche. La niebla flotaba por el sendero como una manta translúcida. La finca dormía. Marianne, envuelta en un chal, la recibió en la puerta. Vinist. Exhalo. Pensé que no me perdonarías. No perdono. Respondo, dijo Evelyn. ¿Dónde está? Se fue. Marianne apartó la mirada. Hace casi un mes. Después del baile.
Papá dijo que ya no estaría aquí. ¿Dónde? Nadie lo sabe. Ni siquiera Henry. Desapareció. Como una sombra. Como si nunca hubiera existido. El día transcurrió en silencio. Marianne dormía. Evelyn deambulaba. El jardín de invierno estaba cerrado. La habitación donde vivía estaba vacía. Todo en la casa era igual, y todo era diferente. Ella estaba de pie junto a las escaleras desde donde una vez había caído en sus brazos. Ahora, ya no había forma de atraparla. Solo el aire. Al atardecer, paseaba por el jardín. Las rosas florecían con renuencia. Y en silencio. Sin aroma. O eso le parecía. Porque no tenía nada más que respirar. Al día siguiente oyó una voz. No la suya, sino la de su ayuda de cámara. Lord Traymore Sr. ha regresado. Por un día. Y con él. Edward. La palabra se estrelló en el vacío. No tuvo tiempo de pensar, no tuvo tiempo de recomponerse. Simplemente salió de la habitación. Sus piernas la guiaron por sí solas. Estaba de pie en la biblioteca. Solo. Junto a la ventana. De negro, con puños largos, como si hubiera venido a un funeral. Se dio la vuelta. Y todo se congeló. Ellos permanecieron en silencio. Los segundos se hicieron pesados. La miró como si estuviera soñando. O despidiéndose. Su rostro era diferente, atravesado por algo invisible. Kanzadu. Triste. Y un deseo que no había muerto. «Has vuelto», dijo finalmente. «Me llamaron. Yo no. Pero sabías que vendría». Él asintió. Sus dedos temblaban mientras se agarraba al alféizar de la ventana. Me voy otra vez. ¿Dónde? A un lugar donde es más fácil no sentir. Donde puedas olvidar. ¿Y lo olvidarás? Dio un paso hacia ella. Uno. Dos. Y se detuvo. Lo intenté. Y me di cuenta. No puedo olvidar lo que nunca sucedió. Porque estaba ahí, en cada respiro. Ella lo miró. Y por primera vez lo vio. Él también estaba destrozado. Él también cargaba con este toque, este jardín, esta noche. Como heridas que no quieren sanar. ¿Por qué estás aquí? Para decir adiós. ¿Sin tocar? Porque si te toco, no me voy. Se acercó. Sus respiraciones se mezclaron de nuevo. Pero no había cuerpo. Solo ojos. Solo una mirada. Y un dolor que era más amor que un beso. No te diré que esperas. No te diré que te vayas. Solo diré, eres parte de mí. Aunque no lo merezca. Le tomó la mano. No como un caballero. Como un ser humano. La apretó. Y le besó el dorso. Una vez. Adiós, Evelyn. Y se fue. Estaba sola. En la biblioteca. Entre los libros, el olor a cuero y polvo. Y supo. Él se fue. Pero su cuerpo permaneció con ella. Y ya no había lugar en la tierra donde estuviera realmente sola. Una semana después, Evelyn aceptó el compromiso. No por pasión. No por persuasión. Por silencio. Ese mismo silencio que quedó atrás. Ese vacío que no se llenó con conversaciones, ni con veladas sociales, ni con charlas con su madre. Decidieron posponer la boda hasta el otoño, pero el anillo ya brillaba en su dedo. Un marco de oro, una perla de color marfil, como si todo en él fuera blanco, sereno, sin rastros. El novio era el señor Edmund Harwood, hijo menor de Lord Winstanley, un oficial ejemplar y confiable. Con una hermosa sonrisa y modales impecables. No hacía temblar a nadie. Y quizás eso era lo que parecía seguro. Marianne estaba feliz, como si esta unión hubiera lavado todos los pecados anteriores de Evelyn. Él es amable. No te hará daño. No puede hacerme nada, pensó mirando el reflejo del anillo en la copa de champán. Todo tenía que ser perfecto. Pero 2 días antes de la recepción en honor de la futura boda, ella lo vio. Ese día, la lluvia empezó de repente, como un destello de memoria. Salía apresurada de la tienda de telas, envuelta en un impermeable, cuando de repente vio una figura en la librería. Primero, solo una silueta. Luego, contornos. Luego, una mirada. Él. Eduardo. Bajo el paraguas. Tan oscuro como su deseo. Y tan ajeno a él, sobre todo ahora.
Se encontraron con las miradas. Pasó medio segundo. O una eternidad. No se acercó. Solo inclinó la cabeza ligeramente, como si dijera, te veo. Y veo el anillo en tu mano. Ella se detuvo. La gente pasaba. El mundo se movía. Y solo ellos permanecieron inmóviles, como dos estatuas en un templo donde una vez hubo una deidad de la pasión. Doun paso. No hacia ella, sino hacia la puerta de la tienda. Ella lo hizo, pero en la dirección opuesta. Pero no había dado ni 10 pasos cuando se dio la vuelta. Él se quedó mirándola. Por la noche le dijo a su madre que quería estar sola un rato. Ella entró al jardín. Sin sombrero. Sin abrigo. Deja que la lluvia se lo lleve todo. El miedo, las mentiras, el anillo que se ajusta tan cómodamente a tu dedo. Y de repente oyó pasos. No debería haber estado aquí. No sabía dónde vivía. No podía. Pero lo era. Empapado. Sin paraguas. La miró como si no solo viera a una mujer, sino su alma, apretada en el anillo de otra persona. No quería. Te lo juro, no quería aparecer. Pero estás aquí. Sí. Porque no puedo irme hasta que sepa. Se quedó en silencio. ¿Oír qué? ¿Que ahora pertenezco a otra? ¿Que tendré matrimonio, cenas, hijos y mañana sin tu voz? No. Dio un paso más cerca. Quiero escuchar que no me amas. Evelyn contuvo la respiración. ¿De verdad?, preguntó, mirándola fijamente a los ojos. Dímelo y me iré para siempre. Est. No te cudes coladu. El silencio es peor que la muerte. Abrió la boca, pero dijo algo completamente diferente. Mi cuerpo recuerda cada uno de tus toques. Pero tu corazón. Ella dio un paso hacia él. Y ella susurró. Tiembla cuando estás cerca. Evelyn. Extendió la mano pero no la abrazó. Y ella misma dio un paso. Ella enterró su frente en su pecho. La lluvia caía sobre ellos como si fueran dos personas rotas que hubieran encontrado refugio el uno en el otro. Pero aún así él se retiró. Le apretó las manos. Bis la palma. Y él dijo. Estás comprometida. Y tienes que irte por aquí. Porque ya no puedo estar. No te ofreceré un futuro. Solo un deseo. ¿Qué pasa si no quiero un futuro sin deseo? Él no respondió. Acabo de verlo. Por mucho tiempo. Luego le soltó los dedos. Y desapareció en la oscuridad. Evelyn regresó a la casa. Ella se quitó el anillo. Lo puse en la bandeja. Y se susurró a sí misma. No elijo al correcto. Elijo al vivo. El escándalo era solo cuestión de tiempo. Evelyn lo sabía. El anillo, devuelto sin explicación, ya estaba esparcido sobre la mesa de Lady Harper, donde habían tomado el té el día anterior. Su madre guardaba silencio, con el rostro impasible, pero sus ojos brillaban. Henry evitó su mirada. Marianne quiso hablar, pero no se atrevió. Los sirvientes susurraban. Los invitados dejaron de llegar. El jardín se marchitaba bajo un velo de silencio. Todos en la casa sabían que algo había pasado, pero no sabían qué exactamente. Él vino de noche. No por la puerta principal, por la puerta lateral. Como un ladrón que no vino por oro, sino por algo que no debería estar en este mundo. Esperó. No escribió. No llamó. Pero esperó. Toda la semana. No durmió. No comió. Escuchó el crujido del suelo, las sombras que se desvanecían junto a la ventana. Y cuando él entró en su habitación, ella no tuvo miedo. Porque no era un extraño. Era alguien que su cuerpo ya llevaba dentro. Alguien con quien ya vivía, incluso sin palabras. Se quedaron en silencio. Cerró la puerta tras él. Se acercó. Su respiración se volvió un solo ritmo. Como un baile. Es un pecado, susurró. Pero solo si no quieres. ¿Y si quiero? Él no respondió. Se quitó los guantes. Con cuidado. Como si se quitara una máscara. Sus dedos temblaban al tocar los botones de su camisa. Él no la ayudó, solo la observó. Como si cada movimiento que ella hacía fuera sagrado. Cuando la tela cayó, la abrazó. No como un amante. Como un hombre que se ahoga. Y todo se volvió más silencioso. Se hundieron en la cama como hojas que caen, lentamente,
aceptando su inevitabilidad. La luz de la chimenea jugueteaba en su piel, como si las llamas quisieran tocarlos también. Sus dedos se deslizaron sobre sus hombros. No le arrancó el vestido, lo deshizo capa por capa, como un pergamino con un corazón escondido dentro. Cuando la tela se deslizó, ella no se escondió. No se avergonzó. Porque su mirada no era lujuriosa. Parecía que por fin había encontrado un hogar. Le recorrió la espalda con la mano. El vientre. Las caderas. Y en silencio. Casi con una oración. Y ella no temblaba de frío. De lo mucho que la sentía. Cuando sus cuerpos se fusionaron, no fue un acto rápido. Fue un largo reconocimiento, como si finalmente se hubieran permitido decir lo que habían estado reprimiendo durante años. Él se movió dentro de ella como si tocara una cuerda. Ella gemía no de dolor, sino de liberación. Sus movimientos eran lentos, precisos, como si cada instante fuera el último. Sus labios encontraron su cuello. Sus dedos se apretaron alrededor de su espalda. Su respiración se entrecortó. Su pecho se agitó. El mundo se había ido. Solo quedaba el calor, el ritmo, el corazón. En un momento dado empezó a llorar, no de dolor sino de que nunca se había sentido tan ella misma. Besó sus lágrimas. Y no preguntó por qué. Él lo sabía todo. Cuando todo quedó en silencio, se quedaron allí, sin moverse. Él le acarició el pelo. Ella escuchó su respiración. Si lo pides me quedo. Si te quedas, seré destruido. Entonces me iré. Pero ya estás aquí. Dentro de mí. Para siempre. La besó en la frente. Se vistió lentamente. No preguntó si volverían a verse. Porque ambos sabían que nada pasaría después de esa noche. Pero ella siempre estaría con ellos. Salió antes del amanecer. Y cuando ella cerró la puerta detrás de él, su calor aún se deslizaba por su cuerpo. Se recostó en la cama, en la misma sábana donde permanecía la verdad. Y se dijo a sí misma: eso es todo. Pero ahora, viví. Se despertó de repente. No por el ruido, por el vacío. El sol aún no había entrado en la habitación, pero la luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas translúcidas, tiñendo todo de un dorado apagado. La sábana a su lado estaba fría. Él se había ido. Ni una carta, ni una señal. Solo un aroma. Su piel, su aliento en los pliegues de la sábana, su calor, impregnado en su pecho, su rastro en el cuerpo. Evelyn se incorporó en la cama. La sábana se le deslizó por los hombros. No le avergonzaba su desnudez. Después de una noche así, el cuerpo no era un enemigo, sino un testigo. No le avergonzaban el temblor, ni las marcas en la piel, ni el dolor en las caderas. Era un recuerdo. Vivo, denso, en cada célula. Se vistió lentamente. Cada movimiento era un gesto de entierro. Enterraba esta noche en su interior. No como un error. Como un altar. No salió a desayunar. La criada trajo una bandeja, pero no la tocó. El césped donde solían jugar los niños se veía por la ventana. Ahora, un silencio gris. Marianne miró dentro un momento, preocupada. «Estás pálido. ¿Está todo bien?» «Sí», respondió Evelyn con calma. «Es que ya no duermo como antes». «¿Por la cancelación del compromiso?» Ella no respondió. Simplemente miró hacia otro lado. Marianne se fue. Y con ella, la vieja Evelyn. Durante el día quedó claro, se había producido una fuga. Jane, la criada, la misma que una vez los vio en el jardín de invierno, ahora hablaba más alto de lo debido. En voz alta. En los pasillos. Anoche había un hombre en la habitación de Lady Evelyn. No lo digo. Pero oí pasos. Y una puerta. Mamá llamó a Evelyn. El rostro de Lady Catherine era de mármol. Sus palabras eran pulidas. Corren rumores y en nuestra casa. Hay un estigma en tu nombre. ¿Qué opinas? Evelyn la miró a los ojos. Por primera vez, sin miedo. No pondré excusas. ¿Entonces lo admites? Solo admito que viví. La madre se estremeció. ¿Entiendes que ahora ningún hombre digno te aceptará? ¿Que no podremos salir a la sociedad?
¿Qué te has dado por vencido contigo mismo y con nosotros? Tal vez. Pero ya no voy a vivir una vida sin mí. Esa noche, toda la casa se llenó de una silenciosa hostilidad. Marianne no le dirigió la palabra. Los sirvientes evitaron su mirada. Lord Tremore padre, al enterarse de que había bajado a cenar, se levantó y se marchó. Todo a su alrededor se congeló. Pero había una llama dentro. Por la noche, volvió a salir al jardín. Sola. Sin expectativas. Sin ilusiones. Simplemente para comprobar si seguía siendo ella misma. Las rosas ya no florecían. Se habían marchitado. Los pétalos estaban en el suelo. El aire era pesado. Y, aún así, sentía fuerza. Por primera vez en su vida se sintió una mujer, no una hija, no una novia, no un nombre. Caminó hacia el pabellón. Allí, donde él estaba. Allí, donde por primera vez le temblaron las rodillas, no de miedo, sino de atracción. Cerró los ojos. Y de repente, una lágrima. You know. No por dolor. Porque es imposible repetirlo. A la mañana siguiente, ella escribió una carta. No a él, sino a sí misma. Ya no perteneces a las opiniones de nadie. Ni a las de tu madre, ni a las de tu hermana, ni a las de su sociedad. Ahora ya sabes lo que significa ser deseado. Lo que significa temblar no por miedo, sino por una respuesta interior. Recuerda esto. Aunque estés solo. Aunque nadie diga tu nombre con respeto. Eres tú. Y eso es suficiente. Dobló la carta. La Seo. La dejó en el cajón. Como prueba de que era real. Los rumores dejaron de ser susurros. Se convirtieron en muros. En la panadería, 2 señoras dejaron caer sus bolsos al entrar. En una reunión benéfica, una de las matronas, cortésmente, no se dio cuenta de su intento de ofrecerle la mano. El pastor se negó a confesarla en privado, alegando su apretada agenda. Lady Evelyn Grey se convirtió en un nombre que se pronunciaba en voz baja, mirando a su alrededor. Su apariencia no significaba un escándalo, ni mucho menos. Significaba, era libre. Y, por lo tanto, peligrosa. Porque una mujer que se conoce a sí misma ya no se somete a las reglas de los demás. La madre no la miró a los ojos. Marianne fingió que todo era una dolencia pasajera. Solo la criada Sara, la mayor y casi ciega, dijo una vez en voz baja. No sé qué has hecho, mi señora. Pero por primera vez, caminas por la casa, no como una sombra. Evelyn no respondió. Solo asintió. Porque ahora sí que caminaba. No sabía a dónde. Pero no estaba de pie. Y en ese momento, llegó una carta. No por correo. No a través de un sirviente. Personal. Doblado en 4. Sin sello. Papel grueso, con ligero olor a menta. No se suponía que estuvieras a solas conmigo. Pero lo estabas. Y yo también. No pertenecemos los unos a los otros, porque el mundo pertenece a otros. Pero ya no puedo vivir más sabiendo que no lo intenté. Si lees esto antes del atardecer y quieres irte, simplemente ve a la colina norte. Una vez. Sin palabras. Sin plan. Esperaré. Y si no vienes, lo entenderé. Me iré. Para siempre. Pero si vienes, ya no todo será según las reglas. Pero de verdad. Est. Ella releyó la carta 3 veces. Y cada vez, su mano temblaba. Pero no de miedo. De lo mucho que aún estaba viva. Hay una puesta de sol fuera de la ventana. La luz se fundía con el oro de los campos. El viento agitaba las cortinas. Ella se levantó y fue al camerino. No eligió vestido. Una sencilla capa gris. Botas cómodas. Sin corsé. Sin joyas. Sin mentiras. Ella cruzó el pasillo. La criada intentó decir algo, pero Evelyn no la oyó. La colina del norte siempre estaba desierta. Solo el viento, el viejo tilo y la vista del valle. Subió lentamente. Y cuando llegué a la cima, él ya estaba esperando. Estaba allí, como si fuera la primera vez. Un frac sencillo. Una camisa desabrochada. Su rostro no reflejaba serenidad, sino determinación. En sus manos, nada. Viniste, dijo. No era una pregunta, sino una afirmación.
Ya he llegado. Entonces, ¿estás listo para perderlo todo? Ella dio un paso. Ya lo he perdido todo. Excepto una cosa. ¿Qué? Mí mismo. Él no estaba respirando. Entonces te lo daré todo. No el título. No el futuro. Sino lo present. Soy tuyo. Con todo lo que no pertenece al mundo. Ella dio un paso hacia él. Él no tocó. Pero cuando sus cuerpos se encontraron, todo desapareció. Abajo está la casa, responsabilidades, nombres. Aquí está el cielo, el viento y dos almas que finalmente se han permitido estar juntas. Si nos vamos, seremos condenados, dijo. Si nos quedamos, moriré. Entonces vámonos. Él le tomó la mano. No como un vals, como un juramento. Caminaron por el sendero, adentrándose en el bosque. Sin equipaje. No me arrepiento. Y con un aliento que por primera vez sonó a libertad. Los rumores dejaron de ser susurros. Se convirtieron en muros. En la panadería, dos señoras dejaron caer sus bolsos al entrar. En una reunión benéfica, una de las matronas, cortésmente, no se dio cuenta de su intento de ofrecerle la mano. El pastor se negó a confesarla en privado, alegando su apretada agenda. Lady Evelyn Grey se convirtió en un nombre que se pronunciaba en voz baja, mirando a su alrededor. Su apariencia no significaba un escándalo, ni mucho menos. Significaba, era libre. Y, por lo tanto, peligrosa. Porque una mujer que se conoce a sí misma ya no se somete a las reglas de los demás. La madre no la miró a los ojos. Marianne fingió que todo era una dolencia pasajera. Solo la criada Sara, la mayor y casi ciega, dijo una vez en voz baja. No sé qué has hecho, mi señora. Pero por primera vez, caminas por la casa, no como una sombra. Evelyn no respondió. Solo asintió. Porque ahora sí que caminaba. No sabía a dónde. Pero no estaba de pie. Y en ese momento, llegó una carta. No por correo. No a través de un sirviente. Personal. Doblado en 4. Sin sello. Papel grueso, con ligero olor a menta. No se suponía que estuvieras a solas conmigo. Pero lo estabas. Y yo también. No pertenecemos los unos a los otros, porque el mundo pertenece a otros. Pero ya no puedo vivir más sabiendo que no lo intenté. Si lees esto antes del atardecer y quieres irte, simplemente ve a la colina norte. Una vez. Sin palabras. Sin plan. Esperaré. Y si no vienes, lo entenderé. Me iré. Para siempre. Pero si vienes, ya no todo será según las reglas. Pero de verdad. Est. Ella releyó la carta 3 veces. Y cada vez, su mano temblaba. Pero no de miedo. De lo mucho que aún estaba viva. Hay una puesta de sol fuera de la ventana. La luz se fundía con el oro de los campos. El viento agitaba las cortinas. Ella se levantó y fue al camerino. No eligió vestido. Una sencilla capa gris. Botas cómodas. Sin corsé. Sin joyas. Sin mentiras. Ella cruzó el pasillo. La criada intentó decir algo, pero Evelyn no la oyó. La colina del norte siempre estaba desierta. Solo el viento, el viejo tilo y la vista del valle. Subió lentamente. Y cuando llegué a la cima, él ya estaba esperando. Estaba allí, como si fuera la primera vez. Un frac sencillo. Una camisa desabrochada. Su rostro no reflejaba serenidad, sino determinación. En sus manos, nada. Viniste, dijo. No era una pregunta, sino una afirmación. Ya he llegado. Entonces, ¿estás listo para perderlo todo? Ella dio un paso. Ya lo he perdido todo. Excepto una cosa. ¿Qué? Mí mismo. Él no estaba respirando. Entonces te lo daré todo. No el título. No el futuro. Sino lo present. Soy tuyo. Con todo lo que no pertenece al mundo. Ella dio un paso hacia él. Él no tocó. Pero cuando sus cuerpos se encontraron, todo desapareció. Abajo está la casa, responsabilidades, nombres. Aquí está el cielo, el viento y dos almas que finalmente se han permitido estar juntas. Si nos vamos, seremos condenados, dijo. Si nos quedamos,
Moriré. Entonces vámonos. Él le tomó la mano. No como un vals, como un juramento. Caminaron por el sendero, adentrándose en el bosque. Sin equipaje. No me arrepiento. Y con un aliento que por primera vez sonó a libertad. Sin gritos, sin alboroto. Se marcharon antes del amanecer. Solo dos siluetas que se disolvían en la niebla matinal. Dejaron atrás la casa, junto con el apellido, las obligaciones, los bailes y los retratos familiares en las paredes. Junto con un futuro escrito por otras manos. No tenían a dónde ir. Pero ya no se quedaban allí. La primera semana fue sencilla. El camino, las posadas, el olor a pan barato y la lluvia en el pelo. Por primera vez se lavó la cara en un pozo, arrancando la seda de la fachada. Lavó los vestidos con las manos. Durmió en cobertizos, en habitaciones vacías. Pero ahora cada uno de sus movimientos tenía algo que nunca antes había tenido: intención. Edward no preguntaba, no persuadía, no juraba. Simplemente estaba ahí. A veces, en silencio. A veces, cerca. A veces, con lágrimas, cuando ella se despertaba sudando por los pensamientos. ¿Qué pasará después? Él respondía: no lo sé. Pero ahora no vives con su miedo. Vives con tu elección. 2 semanas después, alquilaron una habitación en un pueblo del que nadie había oído hablar. Ella empezó a trabajar ayudando al farmacéutico, ya que tenía buena letra y buen oído. Él arreglaba el techo y leía por las tardes. Se les acababa el dinero. El futuro era incierto. Pero ella se despertaba cada día siendo ella misma. Un día, en la tienda, una anciana le preguntó: «Pero tú no naciste para esto, ¿verdad?» Evelyn sonrió. No. Nací para elegir. ¿Y qué elegiste? A mí misma. La anciana asintió con la cabeza, como si fuera la única respuesta correcta. Pero el mundo no lo olvidó. Un mes después llegó una carta a la ciudad. Dirigida al farmacéutico. Con sello. Lady Evelyn Grey ha sido declarada deshonrada. Su familia la despoja oficialmente de su nombre, su herencia y sus derechos. Volvió a leer la frase en voz alta. Le tembló la mano. La carta cayó al suelo. Edward se acercó, la recogió, la apretó y la arrojó al fuego. «Ahora tienes otro nombre», dijo él. «¿Cuál?» Él no respondió. Solo le besó la frente. Y ella comprendió. El nombre ya no importaba. Porque ella ya no era una sombra. Ya no hablaban del pasado. Solo por la noche, cuando le acariciaba los hombros y ella hundía el rostro en su pecho, sus respiraciones se fundían en una silenciosa plegaria. Sin palabras. Sin religión. Solo el fuego bajo la piel. Una vez él dijo: «Lo hemos perdido todo». Ella respondió: «Pero por primera vez no nos hemos perdido el uno al otro». Pasaron los años. Ella ya no era joven. Pero cuando se miraba al espejo, veía a una mujer con un rostro en el que vivía la historia. No era decente. No era instructiva. Pero era real. Una vez le preguntaron: ¿Te arrepientes? Ella pensó. Durante mucho tiempo. Luego dijo: No. Porque una vez, sus dedos tocaron mi espalda como si me conocieran antes que las palabras. Y después, ya no pude vivir según las reglas. Nunca volvió a Winterhall. No vio a su madre. No recibió el perdón. Pero cada noche, al dormirse junto a Edward, sentía su mano, la misma que una vez la había sujetado junto a la escalera, cuando todo el mundo estaba dispuesto a juzgarla. Ahora nadie la juzgaba. Porque el cuerpo había tomado una decisión. Y el alma la había aceptado.